Lucas, amado hermano, empieza este libro y me gustó mucho esta parte cuando estaba leyendo porque hace manifiesto, amado hermano, una gran verdad, amén. Disculpen si ando un poquito ronco, amén. Ayer anduvimos de fiesta, gozándonos con el Espíritu Santo y anduvimos alabando a Dios allá, ¿verdad? En el rancho y gritando gloria a Dios. Y pues a veces se excede uno, ¿verdad? También las rodillas tiemblan. Pero estamos contentos por estar en ese lugar. Y fíjese que hace una declaración fuerte y concreta, amén, para la iglesia. Dice, después de haber padecido, se presentó vivo, ¿sí?, con muchas pruebas indubitables. Fíjese qué tremendo. Ayer y en el transcurso de estos días, ¿sí?, el viernes, por ejemplo, que vimos las 7 palabras, estuvimos viendo los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos, amado hermano, con ese contexto. Ahora, si en la crucifixión nuestro Señor Jesucristo en la humanidad llegó a sentirse solo, amado hermano, el evangelio en ese momento estaba en la cúspide, toda la obra que nuestro Señor había hecho en sus 3 años y medio de ministerio, amén, estaba, vamos a decir, sufriendo una crisis. No por parte de Dios, porque Él sabía, ¿verdad?, que al tercer día resucitaría y tomaría el control, pero sí, hermano, una crisis para todos los que habían creído en Jesús como el Mesías, principalmente para sus discípulos y cada uno de sus seguidores, ¿saben? Imagínense, amado hermano, ahora Jesús, ¿verdad?, el Maestro, el Mesías, aquel hombre que echaba fuera demonios, aquel hombre que había resucitado muertos, aquel hombre que había hecho cosas extraordinarias, a los cuales muchos de sus discípulos, muchas de las personas que lo seguían, podían asegurar y determinar que él iba por fin, ¿verdad?, erradicar al imperio romano y quizá él iba a poseer el triunfo, pero ahora había sido crucificado y estaba en una tumba, hermano, amén, la cual, menciona la escritura, estaba custodiada, amén, o la habían custodiado y habían puesto, dice, una enorme, ¿verdad?, roca ahí al frente, amén. Vamos a ver este contexto porque es importante, amado hermano. La fe de los discípulos en aquel tiempo había menguado. La esperanza del Mesías o del Maestro se había quebrantado por completo. Hacía falta algo que cimentara esa fe, porque si no, se perdería para siempre, amado hermano. Ellos habían olvidado por completo lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho acerca, y los profetas también, acerca de los padecimientos del Mesías. Se acordaban, sí, de las promesas de esperanza, se acordaban de los triunfos, pero no se acordaban de los padecimientos, mucho menos se acordaban de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, amado hermano, en el capítulo 24, en el versículo 21, nos encontramos con una historia, ¿sí?, de unos discípulos que iban camino a Emaús. Y en el versículo 21 dice específicamente, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Fíjese, el decaimiento espiritual de la fe de estos discípulos, ¿sí? Ellos iban caminando y ciertamente ahí es una manifestación de nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no vamos a ir ahí. Pero en este versículo, en el 21, nosotros podemos ver y entender cómo estaba la fe de ellos. Ellos mismos estaban diciendo lo que esperaban, lo que anhelaban, ¿sí?, lo que querían ver. Pero está diciendo, pero ahora nosotros, dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, o sea, de todo lo que había acontecido, de la crucifixión y de todo, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. Fíjese qué tremendo, hermano. Esto es tremendo, hermano.
Porque precisamente anteriormente a esto, hermano, nosotros sabemos por lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿sí?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, amado, está vivo, amén. Vive, ¿sí? No es un cuento, no es una historia, no es una religión, no es una fábula. Él es una completa realidad. Lucas, amado hermano, en el versículo que leímos en Hechos, en el capítulo 1, versículo 3, dice: con pruebas indubitables. Pruebas, amado hermano, indubitables. La ciencia, por ejemplo, manifiesta que es complicado demostrar la resurrección de Cristo, amén, científicamente. Pero, por ejemplo, poniendo un ejemplo, usted no va a poder demostrar que mañana, el día de mañana, que hoy estuvo aquí en el servicio, científicamente. Amén. Porque es un suceso. ¿Sí? No se puede demostrar con formas científicas. Pero ¿cómo usted podría demostrar que hoy estuvo aquí ocupando un lugar y escuchando esta predicación? A través de testimonios de otros que estuvieron juntamente con usted. Esa es la única manera de demostrar el día de mañana que usted estuvo en este servicio. Y esa es la única forma, amado hermano, y la forma más específica y más explícita de demostrar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y tenemos, hermanos, el testimonio de todos aquellos que lo vieron vivo. Fíjese qué tremendo, ¿sí? Después del tercer día, amado hermano, lo vieron vivo. Y no fueron una, dos o tres personas, no. Fueron multitud de personas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, amado hermano, capítulo 24, ¿sí? Dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fíjense qué tremendo, amado hermano. Porque ciertamente nuestro Señor Jesucristo, Él ya estaba, amado, en la tumba, amén. Pero el cariño quizá, ¿sí?, la desesperación, la agonía, quizá estas mujeres les hizo a querer ir, hermano, y entregar la última ofrenda de amor quizá a nuestro Señor Jesucristo. Y tenían una incógnita, esto me llamó mucho la atención, como ustedes lo acaban de escuchar. Y la incógnita era: ¿quién iba a remover la piedra para que ellas pudieran entrar y ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Porque como nosotros sabemos, amado hermano, por lo que dicen muchos comentaristas, uno de ellos, más conocido podemos decir, Pablo Job, en su libro Se hizo hombre, amén, gracias hermano, se hizo hombre, él hace manifiesto y dice que aproximadamente esa piedra la podían o mandaban a una guardia, ¿verdad? Nosotros sabemos que los que estaban ahí en la guardia, o los mayores comentaristas afirman que eran guardias del templo, amén. Pero aproximadamente como unos 16 hombres, ¿sí?, estaban en esa guardia. Vamos a decir que la mitad podía remover esa piedra, una piedra muy pesada, hermano, que no podía ser movida, ¿sí?, fácilmente. La preocupación de las mujeres era, fíjese, yo veo en estas mujeres, hermano, unas mujeres de fe, porque tomaron, sí, el incienso, los aceites aromáticos para ungir con los que se ungían los cuerpos, y iban obrando por fe. Tal vez ellos
ellas pensando si le van a pedir o van a rogarle a los guardias para que muevan la piedra, yo no lo sé. Pero iban con esta incógnita, ¿quién moverá la piedra? Ellos iban con un objetivo, estas mujeres, hermano, iban con un objetivo, el objetivo de entregar, ¿sí? Tal vez la última muestra de amor. No sabían, hermano, lo que les esperaba, ¿ven? Cuando ellas llegan y encuentran la piedra removida, ¿sí?, del lugar, no puesta hacia un lado, ¿sí? Algunos investigadores dicen que estaba a una cierta distancia considerable, como si alguien la hubiera levantado y lo hubiera cambiado de posición, amén. Fíjense qué tremendo esto, ¿sí? Pero al ver que estaba abierta, hermano, dice que sintieron temor, ¿sí? Sintieron miedo. Fíjese, y aconteció estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire qué tremendo mensaje, hermano. Estos personajes eran ángeles, hermano. En la vida de nuestro Señor Jesucristo hemos visto las manifestaciones de los ángeles de una manera sobrenatural, amén. En su nacimiento, ¿sí?, en la transfiguración, hoy en la resurrección, amado hermano, se hacen manifiesto, y también cuando Él venga, hermano, se harán manifiesto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estos personajes, hermano, estos ángeles le hacen un recordatorio, ¿sí?, de lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho y de lo que todos los profetas habían dicho, y hace cimentar la fe, amado. Ellas van hacia los discípulos, pero no comentan nada, hermano, ¿sí? No comentan nada con los que se encuentran en la calle, van directamente con los discípulos, no hablan nada. ¿Por qué? Porque sentían temor. Fíjese, la Escritura, amado, llega un momento donde se podría pensar que ellas dudan porque regresan nuevamente, ¿sí?, a donde está el sepulcro para ver nuevamente, y ahí nuestro Señor Jesucristo se les vuelve a aparecer, amén. Lucas también menciona esta narrativa en el camino de Emaús, ¿sí?, que se encuentra a dos de sus discípulos. Dice la siguiente manera, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese, esto es tremendo, hermano, ¿sí? Pon mucha atención aquí. Estos discípulos, hermano, habían convivido con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ya con el cuerpo glorificado, hermano, ahora está caminando con ellos en una brecha de Emaús. Pero ellos no pueden reconocerlo. ¿Saben por qué no pueden reconocerlo? Porque su fe, amado hermano, ha menguado, ¿sí? Porque su fe, hermano, está degradante. Porque su fe, amado hermano, está cayendo, ¿sí me entiende? La esperanza se ha perdido. Y ellos están hablando cara a cara con Cristo, pero no pueden reconocerlo. Amado hermano, muchas veces la iglesia, hermano, se encuentra en esta situación espiritual, en esta situación emocional, porque están decaídos, porque su fe se ha fragmentado a una simple creencia, pero no pueden reconocer, no pueden asegurar que Jesucristo está vivo. Y cuando se enfrentan a un problema, hermano, que supera sus posibilidades, o que supera, amado hermano, quizá la forma de ellos poder hacer algo por este problema, simplemente se dan por vencidos y miran a un Dios, a un Jesús muy lejos allá en el cielo, muy apartado de ellos. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo se les presenta y va caminando con ellos, platicando con ellos, pero ellos no pueden reconocerlo porque sus ojos están velados por la falta de fe, amado hermano. Porque ellos habían creído que el Mesías simplemente había muerto. Pero sí van a llevar una gran sorpresa, amado hermano. Que el Mesías no había muerto,
sino que había resucitado, hermano, miren. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjese, nuestro Señor Jesucristo le hizo este cuestionamiento y ellos responden. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de esto, que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fíjese, esto, hermano, nos da una referencia, hermano. Ciertamente las mujeres vieron ese acontecimiento, fueron y dieron aviso a los discípulos, pero, hermano, los discípulos no creyeron en la resurrección de Cristo. No creyeron, hermano. Ellos, Cleofas y su compañero que iban caminando a Emaús, ellos habían escuchado lo que las mujeres habían dicho, pero su corazón no habían creído. Su fe, hermano, estaba muerta. No, surgió una duda, surge una interrogación. Las mujeres fueron, pero hasta ahí pasó. Soñaron, quizá tuvieron una visión, quizá en la euforia, no sé, pero no habían creído. Cristo, amado hermano, estaba a un lado de ellos, platicando con ellos, exhortándoles a ellos, amado hermano. Y ellos, aún teniendo el conocimiento, aún teniendo el testimonio de esas mujeres, no habían creído y no podían reconocerle porque sus ojos estaban velados, amado hermano. Muchas veces, hermano, tenemos el conocimiento de la Escritura y de la palabra de Dios, pero nuestros ojos siguen velados a un Dios que vive y que es real, a un Espíritu Santo que es una persona y que se manifiesta en nosotros. Tenemos, amado hermano, que creer en la Escritura. Tenemos que reconocer, y hoy es un día memorable para la iglesia, porque hoy recordamos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, amado hermano. No es un cuento de la historia. Él está vivo y se hace presente en nuestra vida diariamente. Diariamente, fíjese lo que sigue diciendo la Escritura. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los maestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire qué tremendo, gloria a Dios, aleluya. Los exhorta, amado hermano, y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria. Mire, amado hermano, esta exhortación cabe muy bien en nuestros días, hermano. Hoy, en estos días, hermano, las iglesias o donde se reúnen las personas deberían de estar, hermano, a reventar. Porque se conmemora, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la gente, hermano, está ocupada en algunas otras cosas. Están haciendo algunas otras cosas. Están festejando de alguna otra manera.
porque realmente no han creído en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque si realmente, amado, hubiesen creído y en sus mentes y en sus corazones realmente supiesen y estuvieran seguros que Cristo vive, estuvieran alabando y glorificando su nombre en este día especial. Nuestro Señor Jesucristo les dice a esos discípulos, amado hermano, que habían escuchado el testimonio de los otros discípulos y de las mujeres, pero aún así seguían con esa fe terca de no creer, porque no habían visto. Qué tremendo esto. Y les dice, amado hermano: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les cuestionan el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Fíjese qué tremendo, hermano. Aquí hay una tremenda enseñanza, hermano. Nuestro Señor Jesucristo hace un cuestionamiento, va caminando con ellos, hace un cuestionamiento, hace una advertencia. Les declara las palabras de lo que el Mesías tenía que padecer para llegar a su gloria. La misma persona, nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo renovado, hablando con estos discípulos, amado hermano. Y ellos habían llegado a su lugar y Él hizo como que iba más lejos. Fíjese qué tremendo. Ya les había explicado las escrituras, ya les había dado los cuestionamientos de la palabra, les había demostrado con la palabra de la resurrección de Él mismo. Pero ellos parecía que no habían entendido y que no habían escuchado. Él dijo: ok, yo voy más lejos. Y seguía su camino como si fuera más lejos. Pero en eso lo detienen y le dicen: te invitamos a nuestra casa. Pasen. Y el Señor Jesucristo se detiene, hermano, y regresa con ellos. Hermano, si tú no invitas al Señor Jesucristo a tu casa, si tú no invitas al Señor Jesucristo a tu familia, si tú no le abres la puerta, hermano, Él puede pasar de largo, porque Él no te va a obligar a que tú le sirvas. Si tú no le invitas para que moldee tu forma de vida, para que cambie todo tu alrededor, Él puede pasar de largo, porque Él jamás de los jamases va a obligarte a creer. Si tú no crees en lo que está escrito, la bendita palabra de Dios. Lo invitaron, amado hermano, mire. ¡Qué acontecimiento tan tremendo! Ahora el Señor Jesucristo estaba con ellos partiendo el pan. Es que cuando tú invitas a Jesús a vivir en tu vida, hermano, cosas sobrenaturales suceden. Cuando tú invitas, hermano, al Señor Jesucristo a entrar a tu casa, cuando tú lo invitas a que tome parte de tu vida, cuando tú le muestras y le entregas a tus hijos y tu trabajo y todo lo que tiene, Dios, hermano, abre los ojos y entonces grandes cosas suceden, cosas extraordinarias suceden alrededor de ti, amado. Dice la escritura: y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: Padre bendito,
Y se decían, hermano, imagínate esos hermanos, comiendo, hermanos, le fueron abiertos sus ojos. Nuestro Señor Jesucristo desaparece. Eso, se volvieron locos, hermano. De la impresión, no sabían qué decirse, estaban emocionados. Caminó con nosotros, comió con nosotros. Si era Él, no era, si era. ¿Qué acontecía, hermano? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Cosa extraordinaria, amado hermano. Ese, hermano, es el poder de Dios. Cuando nuestro corazón, amado hermano, arde, cuando abres la escritura y comiences a abrir, sabes que Dios está ahí, sabes que Dios está vivo. En los momentos de tristeza, cuando escuchas una predicación y tu corazón, hermano, arde, tu cuerpo arde, se siente por dentro, reconoces y puedes entender que Jesucristo vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjense qué tremendo. Este hombre, hermano, aquí dice más o menos cómo acontecieron las cosas. Cuando estas mujeres iban al sepulcro, hermano, en ese lapso nuestro Señor Jesucristo resucita. Después no nos dice la Biblia exactamente cómo pasó la resurrección, en cuestión de qué fue lo que pasó en ese momento. No lo sabemos, ¿verdad? Exactamente qué pasó, no lo sabemos. Como segundo acontecimiento, la guardia vuelve a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes. Las mujeres tienen el encuentro con los ángeles. Las mujeres regresan para dar las buenas nuevas. Luego Pedro y Juan van al sepulcro, amén, por escuchar gracias, hermano, las buenas nuevas. Y aquí, hermano, sucede algo tremendo, hermano, amén, porque Juan dice que, pues, más ligero, ¿verdad? Más veloz, agarra la carrera y llega primero. Pero a mí me llama la atención esto, hermano, no lo tome como doctrina, es un punto de vista muy personal. Pero la Biblia, hermano, manifiesta que las mujeres, cuando vieron que la tumba estaba abierta, sintieron temor, amén. Y yo puedo percibir, hermano, y es que yo digo, mi punto de vista muy personal, que la gloria de Dios, hermano, estaba manifestada ahí en esa tumba. Porque Juan sale disparado corriendo, hermano, pero no entra, sino que se queda esperando a apóstol Pedro ahí. Porque tal vez, hermano, le invadió también el temor. Es que la manifestación poderosa de lo que había acontecido, sea como fuese que hubiera acontecido, estaba ahí manifiesta. Ángeles, hermano, estaban dando testimonio de lo que estaba aconteciendo. Era una cosa, hermano, aunque la tumba ya estaba vacía, era una cosa extraordinaria lo que estaba pasando ahí. Pedro, hermano, entra, hermano, a la tumba y reconoce que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, porque sus ropas estaban acomodadas, hermano, estaban dobladas, amén. Vamos a decir, su vestimenta, su ornamenta, hermano, estaba acomodada. Conocía a su maestro, hermano, ¿eh? Sabía de qué manera acomodaba lo suyo, amén. Muchos que tienen un ropero, ¿verdad? Tipo el Calvario, no haciendo promoción, ¿verdad? A la caja de cartón esa grande, agarran y pum, ¿verdad? Y pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, era ordenado, ¿eh? Yo me imagino ese acontecimiento, hermano, lo puedo imaginar en mi mente, tal vez, porque la Biblia no nos expresa cómo fue, pero yo tengo la libertad de imaginarlo, ¿sí? No es pecado. Es que nuestro Señor Jesucristo, quizá el Espíritu Santo lo resucita en ese momento y Él tranquilamente comienza a quitarse todo eso que le habían
puesto, ¿verdad? Lo empieza a acomodar, lo deja ahí, le hace a la piedrita, hazte un lado, y sale, ¿verdad? Obviamente que nuestro Señor Jesucristo con el cuerpo resucitado atraviesa la piedra, o tal vez pudo atravesarla y después decir, les voy a dejar un testimonio, ¿verdad? Si no, no van a poder entrar, ¿verdad? No lo sabemos exactamente, hermano, pero de que fue algo sobrenatural, amado hermano. Después de esto, después del apóstol Pedro, María y la otra María, o sea, Magdalena, regresan al sepulcro. Porque ellas salieron bien motivadas, hermano, de lo que habían visto, de lo que habían acontecido con los ángeles. Dieron testimonio, pero si algo, hermano, entristece tu corazón, es cuando tú vas bien motivado con una persona y le predicas el evangelio y la persona a quien le estás predicando te dice, sí, ok, ¿quieres un vaso de agua? Y tú ferviente con todo el fuego le expresas y le dice a la persona, ok, sí, luego te acompaño. O luego vienes otra vez y me dices, ¿sí? Cuando no te creen lo que estás diciendo. Entonces, ellos fueron con los discípulos, hermano, pero no le creyeron. Podemos suponer, amado hermano, que hubo una duda, incluso Pablo Fox también lo expresa de esta manera, que hubo una duda, ¿sí? En estas mujeres, no lo sabemos exactamente, pero eso pudo ser un motivo por el cual ellos regresaron nuevamente al sepulcro para decir, ¿será que vimos alguna visión o es verdad, es realmente? Y nuestro Señor Jesucristo se les aparece para confirmar. No hay mayor confirmación en la fe del creyente, hermano, que la resurrección de Cristo. Si tú no crees que nuestro Señor Jesucristo está vivo, pues estás muerto, hermano. Porque entonces no es fe lo que tú tienes, no sé qué sea. ¿Sí? Pero nuestra fe se cimienta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le aparece a Pedro, ¿sí? Y a Lucas, ya lo vimos, versículo 24, 34. También lo podemos confirmar en 1 Corintios 15:5. A los discípulos del camino de Emaús y a sus demás discípulos, pero hubieron otras manifestaciones de nuestro Señor Jesús. A los 11 en Jerusalén, una semana después de la resurrección, Juan 20, del 24 al 29, usted lo va a confirmar y en su casa. A los 11 de Galilea en Marcos 16:7 y a más de 500 creyentes, amén. 1 Corintios 15:6. Ese lo vamos a leer, hermano, porque ese está poderoso, hermano. Dice así: y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire qué tremendo, hermano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, no fue a escondiditas. ¿Amén? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente selectivo. ¿Amén? Primero se le apareció a sus discípulos, pero después duró aproximadamente de 40 días, en un lapso de 40 días, de nuestro Señor Jesucristo estuvo, ¿sí?, con nosotros en ese cuerpo glorificado. Más de 500 gentes, un testimonio, imagínense. ¿Qué juez pudiera decir o pudiera declarar, hermano, que es una mentira cuando hay más de 500 testigos oculares del suceso? Simple y sencillamente no hay cabida. No entiendo, hermano, aquellas personas que dicen que no se puede demostrar la resurrección de Cristo. ¿Qué más demostración, hermano, sino testigos fieles? Y todos aquellos que padecieron en carne propia, hermano, como los mártires de la iglesia. Imagínense qué tremendo. Que dieron su vida porque ellos vieron personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos conocieron
el testimonio de los que vieron personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso a ellos no les importaba, hermano, que los desollaran o que los pusieran en los postes, los llenaran de aceite y les prendieran lumbre, porque ellos estaban seguros de lo que creían, amado hermano, porque ellos tenían una convicción de fe, porque lo habían visto. ¿Qué hombre, hermano, puede morir o entregar su vida por una mentira? ¿Quién ha muerto por una mentira, sabiendo que es una mentira, y todavía entregar su vida por una mentira? Pero multitud de cristianos, multitud de creyentes padecieron por una verdad absoluta, hermano: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran verdad, hermano, una gran verdad. Apareció a su hermano Jacobo en 1 Corintios 15, 7. Ahí nos dice después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, a sus 7 discípulos junto al mar de Tiberias. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo, amado, está interesado en nosotros. Aquellos habían ido a regresar a sus labores, a la pesca, se habían olvidado, y desde allá los fue a traer el Señor. A ver, ¿dónde andan? Porque tienen trabajo. Nuestro Señor Jesucristo sigue interesado, hermano, en cada uno de nosotros, en su iglesia, pues somos sus testigos de este acontecimiento tan tremendo. ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Porque es la salvación y la esperanza, hermano, de todo creyente. Si nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero, amado hermano. Porque es la esperanza de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Amigo, hermano, que me estás escuchando, joven, visita, que me estés escuchando en esta tarde, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y hoy conmemoramos que Él vive y vive para siempre. Yo te invito, joven, a que lo conozcas. Yo te invito, hermano, a que lo conozcas. Yo te invito porque así, hermano, como se manifestó en aquellos tiempos, sigue hoy manifestándose a través del bendito Espíritu Santo de Dios a favor de la iglesia. Dios mío, Padre bendito, puedo sentir su presencia en este lugar, amado hermano. Si había alguna duda en tu mente o en tu corazón, hermano, de la resurrección de Cristo, deja de creer en falacias. Mira la verdad frente a tus ojos. Quítate la venda, amado. Multitud y multitud de personas entregaron su vida por una gran verdad. Hasta hoy en día, después de infinidad de años, amado hermano, que han pasado, se sigue proclamando que mi Cristo vive. Y así pasemos nosotros, se seguirá proclamando la resurrección de Cristo hasta que Él venga, para gloria y honra de su nombre. Cierra tus ojos ahí donde estás, amado hermano. Siéntete gozoso, amado, en esta preciosa tarde, porque hoy tu Redentor vive. Como dijo su siervo, mi Redentor vive. Y aún del polvo Él me levantará. Qué tremenda palabra, hermano. Ahí donde tú estás, quiero decirte que el Espíritu Santo, hermano, está en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo se hace manifiesto en este lugar. Oye, estamos aquí reunidos porque conmemoramos, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. Pero si tú te encontrabas o si tú te encontrabas, ¿sí?, o te encuentras como estos discípulos de Emaús, quizá tu fe ha menguado, amado hermano. Quizá tienes el conocimiento, quizá sabes que Jesucristo ha resucitado, pero te hace falta ese fuego en tu corazón. Yo te quiero invitar
A que pase aquel altar, hermano.